Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla Evolución de la Inteligencia Artificial, Mejoras en Productividad y Seguridad en Sectores Industriales, organizada por la Cámara Colombo-Chilena en alianza con MICTRA. Mi nombre es Paula Niño y los estaré acompañando durante esta sesión junto con mi compañera María Alejandra Rey, ambas profesionales en comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena. Buenos días, así como lo comentó mi compañera Paula, hoy contamos con la presencia de dos expositores. En primer lugar tenemos a Alberto Escobar Arévalo, que es subgerente de transporte terrestre de la Sociedad Química y Minera de Chile, ingeniero civil industrial con mención química y cuenta con una maestría en administración de empresas. Además tiene más de 10 años de experiencia en procesos de plantas y puestos de dirección de transporte terrestre. También tenemos a César Calderón Galas, que es director de inteligencia artificial de MICTRA, es licenciado en ciencias con mención en física y máster en astrofísica con presencia docente en prestigiosas universidades e institutos de Chile. También contamos con la presencia de Jorge, que es director de ventas LATAM de MICTRA. Así es, les recuerdo a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar nuestros expositores las estarán respondiendo muy amablemente. Sin más preámbulo, le damos inicio a esta charla. Buenos días, Jorge, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Quiero partir agradeciendo a la Cámara Colombo Chilena por darnos este espacio de conversación. Este es un ciclo de charlas que estamos dando. Iniciamos en Perú. La charla de hoy día es para Colombia y Chile. Y lo que queremos traspasar con Emprese, con la ayuda de algunos de nuestros clientes que son referentes en el mercado, es poder transmitir la evolución de la inteligencia artificial y desde una mirada práctica, porque uno puede ver hoy día mucho marketing relativo a este tema en distintos sectores y nosotros nos sentimos comprometidos a mostrar la realidad de la inteligencia artificial y que esa realidad es una realidad práctica con usos concretos, con avance y beneficio para distintos sectores de la industria. Y nuestro cometido hoy día es poder traspasarle parte de esa información. Nuestros dos expositores tienen mucha experiencia, uno de ellos desarrollando este tipo de proyectos en su parte conceptual y de aplicación, y Alberto en su empresa, que es una gran minera, en la aplicación de estos proyectos y en la experiencia de sacar beneficios concretos. Así que esperamos que sea una charla exitosa. Al final nos vamos a quedar en algunos minutos viendo las distintas preguntas que puedan tener ustedes. Y desde ya dejo a César para que pueda comenzar con su parte de la presentación. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Un placer poder estar aquí compartiendo un poco sobre lo que me apasiona, como lo es la inteligencia artificial. Y en esta oportunidad, como ya se ha mencionado, hablaremos sobre la evolución de la IA y las mejoras en productividad y seguridad para los sectores industriales. Principalmente yo me enfocaré en dos temas importantes: qué es la inteligencia artificial y cómo es un proyecto de inteligencia artificial. Comencemos primero conociendo un poco sobre el concepto clave dentro de este webinar, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es a día de hoy la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de las computadoras. Antiguamente pensábamos que la IA estaba bastante lejos de poder ser aplicada en algún proyecto en específico. Sin embargo, esto ha cambiado en la última década. A pesar de que el concepto de inteligencia artificial viene hace más de 50 años,
recién a principios del 2010, gracias a los avances de la tecnología, se comenzó nuevamente a conversar sobre el tema, a tal punto que hoy se llega a abusar muchas veces de la palabra con fines de marketing, tratando de aparentar de que el servicio que nos están entregando está en el estado del arte y por ende contiene tecnología de punta. La idea de esta presentación es poder ir aterrizando el concepto de IA para comprender qué es lo que realmente se está haciendo y puede hacerse con inteligencia artificial, y qué es lo que a futuro podremos hacer con esta tecnología. A día de hoy, como ya les mencionaba, está bastante en auge el tema y generalmente lo que solemos ver en los medios de comunicación está un poco alejado de lo que realmente se está implementando en la industria. Se suele pintar muy similar a películas como Lucy, Ex Machina o Matrix, en donde las máquinas tienen el control y comprensión de todo. Pero la verdad es que estamos un tanto alejados de ello. Pero sí se han logrado acercamientos bastante interesantes que pueden incluso abrumarnos un poco. Dentro de estos acercamientos, a día de hoy se han creado o entrenado modelos de inteligencia artificial capaces de hacer cosas bastante impresionantes e impactantes a los humanos. Como podemos ver en estos dos ejemplos, por un lado tenemos esta imagen de un oso perezoso ocupando un gorro de lana, imagen que parece bastante real, sin embargo es una imagen completamente artificial, creada por un modelo llamado DALL-E, el cual está diseñado para crear imágenes realistas y arte a partir de la descripción que uno le pueda entregar. Como se pueden dar cuenta, las imágenes que se logran crear son bastante realistas, a tal punto que existe gente vendiendo este tipo de imágenes como arte, a precios bastante elevados, lo que hace replantearnos si que estamos bien o no en nuestras posiciones. Por otro lado, tenemos los robots de Boston Dynamics, que fueron entrenados para realizar una serie de movimientos en ambientes controlados, lo que implica que si estos robots salen a la calle, sus habilidades motoras se reducen completamente. Como pueden ver, esta es la inteligencia artificial en el estado del arte. Modelos bastante impactantes visualmente por sus resultados y la cercanía con lo que el humano podría realizar, pero esto no significa que estos modelos puedan ser aplicados en problemas tangibles de la industria. De hecho, en su gran mayoría no lo son. Pero esto no implica que en un par de años más sí lo puedan ser. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día en la industria cuando se habla de que nuestras soluciones contienen inteligencia artificial o que están construidas en base a esta? Existen implementaciones que tienen igualmente un impacto grande, pero más aterrizadas. Es decir, están diseñadas para resolver un problema en particular. Como por ejemplo, los autónomos, que son los que nos permiten una conducción completamente autónoma por un tiempo limitado, o también el perro robot, que nos permite inspeccionar lugares que contemplan peligro inminente para el ser humano, utilizado principalmente para obtener registros y muestras de estos sitios que son difíciles de acceder. Ok, pero seguimos frente a ejemplos de alto impacto y monetariamente bastante costosos. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas de mi industria que son mucho más acotados? La respuesta es sí. Podemos utilizar esta inteligencia artificial para distintos problemas y existen distintas ramas que nos permiten abordar casi la completitud de los problemas que podamos tener, y es importante tener en cuenta el tipo de problema al cual nos enfrentamos. Dicho esto, dentro de las ramas de la inteligencia artificial nos encontraremos con el Machine Learning, que es una de las más clásicas de la inteligencia artificial, en donde podemos ganar capacidades de comprender, estimar y predecir ciertos valores considerando tanto la historia, los distintos patrones y o criterios del problema en sí. Un ejemplo claro de esto lo vivimos hace muy poco con el grado de ocupación de las camas clínicas producto del COVID, donde poder estimar o predecir el porcentaje de ocupación que se tendría en los próximos días era vital para provisionar y prepararse ante tal magnitud de emergencia. Sin embargo, a pesar de que se generaron muchos modelos de inteligencia artificial con este fin, no eran lo suficientemente precisos, debido a la carencia de los datos, la falta de veracidad en ellos y la asincronía que se tenía. Llegaban muy desfasados con respecto a lo que uno podía prever para ese entonces. Dejando ver la importancia de tener una infraestructura en la empresa pensada en el manejo de los datos. Otra de las ramas de inteligencia artificial
que se ha tomado alto interés hoy en día debido a la practicidad y utilidad que tiene es el NLP, o Natural Language Processing, donde mediante la comprensión del lenguaje natural de las personas se realizan tareas o consultas. Como ejemplos tenemos los asistentes virtuales, chatbots y traductores que están completamente ligados a esta rama de la inteligencia artificial, donde los principales desafíos son reconocer la voz, el texto y las ideas generales para poder desarrollar tareas en base a ellas. Comúnmente se utilizan como facilitadores de información en las distintas industrias. Por otro lado, tenemos la rama del aprendizaje por refuerzo, que está orientada en automatizar y optimizar procesos para ser desarrollados mediante robots o bien sistemas inteligentes. Un ejemplo claro de esto son los almacenes de Amazon, donde está todo completamente automatizado. Ellos crearon un ecosistema donde sus robots pueden recorrer sin problema alguno cada uno de sus pasillos en búsqueda de los productos que la gente compra, para luego disponibilizarlos para su posterior envío a los hogares de cada comprador. De esa manera, optimizan y automatizan todo el proceso de picking. Finalmente tenemos la rama del Computer Vision, o visión por computador, donde tomando imágenes o videos, usualmente de los sistemas de cámaras, los CCTV, que tenemos en la gran mayoría de las empresas hoy en día, es posible generar modelos que sean capaces de clasificar lo que están viendo, identificar distintos objetos dentro de las escenas y reconstruir el entorno que están visualizando, y a su vez detectar anomalías que se produzcan en una secuencia de video dada. Un ejemplo claro es la reconstrucción del entorno que realizan los vehículos autónomos, lo cual les permite detectar si es que el semáforo está en luz verde o en luz roja, la proximidad con los peatones, detectar también las líneas blancas que indican el carril por el cual deben ir para no irse al siguiente carril. Esta rama está cada vez ayudando más a la industria a velar por la seguridad de cada uno de sus procesos. Ahora que conocemos múltiples ejemplos y ramas en donde se puede aplicar la inteligencia artificial para resolver los problemas, es necesario hacer la separación de lo que se puede y no se puede hacer con inteligencia artificial. A día de hoy se tienen dos conceptos claves. La inteligencia artificial estrecha, la que es la capacidad que tiene una computadora o algoritmo para realizar una sola tarea extremadamente bien. Mientras que la inteligencia artificial general es aquella que la computadora logra realizar múltiples o cualquier tarea intelectual que un humano podría realizar. Hasta el momento, la gran mayoría de los modelos que se están aplicando hoy en día en la industria se encuentran en el segmento de inteligencia artificial estrecha, es decir, son capaces de realizar una sola tarea extremadamente bien. Si bien es cierto, existen modelos que optan por el título de pertenecer a la inteligencia artificial general, como por ejemplo los que ya mencioné, DALL-E y los robots de Boston Dynamics. Sin embargo, aún sus funciones son demasiado generales como para poder abordar ciertos problemas particulares de la industria, y moviéndolos de un determinado ambiente pierden gran parte de su performance. Esto nos dice de que aún existe una brecha entre ambas ramas, pero poco a poco nos estamos acercando a la unión de ambas. Cabe destacar que hace 3 años atrás no existían modelos dentro de la inteligencia artificial general, y ya a día de hoy existen un par, por lo que en los próximos años podríamos tener un gran avance en esta materia y cada vez ir acercándonos más a de que nuestros modelos sean pertenecientes a la brecha de la inteligencia artificial general. Dentro de la misma mirada anterior de lo que podemos y no podemos hacer con inteligencia artificial, tenemos el siguiente gráfico, en donde podemos ver que existen 4 grupos sobre lo que puede hacer un modelo de inteligencia artificial. Tenemos los 2 primeros grupos de analítica descriptiva y diagnóstica, en donde el valor para la organización no es muy alto, pero la complejidad tampoco lo es. En este nivel, el valor agregado está en que se logra explicar el por qué están ocurriendo ciertos eventos, y por tanto podemos realizar gestión sobre ellos y poder ir optimizando los procesos. Cerca del 80% de los desarrollos se encuentran hoy en día en estos segmentos. Luego nos encontramos con los pilares que apuntan a la optimización y previsión de procesos industriales. Hablamos de la analítica predictiva y prescriptiva. Aquí es donde la implementación y el desarrollo tiene un nivel de complejidad mucho mayor.
pero a su vez el valor para la organización es bastante significativo e importante. En la analítica predictiva tenemos la capacidad de detectar fallas. Por ejemplo, equipos industriales. Al notar la variación de parámetros que son los normales del funcionamiento y vemos que se escapa de estos valores, indicamos que de no realizar alguna acción, lo más probable es que la maquinaria o el equipo que estamos monitoreando deje de funcionar, provocando la detención del proceso productivo. Entonces estamos prediciendo de que en poco tiempo más esa maquinaria va a dejar de funcionar, provocando estragos. Mientras que la analítica prescriptiva nos ayuda con acciones tangibles, a evitar o hacer que ocurra un evento. Aquí hablamos de sistemas que tienen una autonomía completa o casi completa. Son aquellos sistemas que logran predecir y actuar a su vez en base a ciertos parámetros. Los modelos que se encuentran en este segmento son bastante escasos, debido a su alto nivel de complejidad y responsabilidad. Como les comenté, para poder tener un modelo de esta índole de analítica prescriptiva es necesario de que los sistemas estén casi completamente autónomos. Y esto conlleva una gran responsabilidad, ya que cada modelo tiene sus distintos niveles de confianza. La performance no es del 100%, por lo tanto, dejar que un sistema esté completamente automatizado contiene una serie de factores que hay que ir sopesando respectivo a la producción o parte del problema que estemos atacando. Si es un problema crítico, lo más probable es que no funcione con analítica prescriptiva, mientras que si es un problema no tan crítico dentro de la cadena que se tiene en la industria, puede llevarse a una autonomía casi completa. Hasta ahora ya deberíamos tener un poco más claro el concepto de inteligencia artificial, sus ramas y lo que podemos hacer y no hacer con ella. Para completar nuestro conocimiento, entraremos a grandes rasgos de entender de cómo se construye un modelo de inteligencia artificial. Partiendo por lo básico. ¿Qué se necesita para realizar un modelo de inteligencia artificial en cuanto a las habilidades? Para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial es necesario tener un equipo con ciertas cualidades. Estas se dividen principalmente en 4. La creatividad, para ser capaces de abordar y conceptualizar el problema a resolver. Las matemáticas, para la creación y el entendimiento de los modelos que se utilizarán. La estadística, por otro lado, para la evaluación de los datos y de los modelos creados, para finalmente terminar con la informática, la cual nos permite entrenar e implementar los algoritmos generados. Estas son las 4 habilidades que se requieren para desarrollar cualquier proyecto de inteligencia artificial que nos imaginemos. Dicho esto, nos falta entender de cómo tiene que ser entonces el equipo que tenemos que tener para un proyecto de inteligencia artificial. Es necesario tener un equipo el cual podamos encontrar 3 áreas. El área de Data Engineering, donde esta parte se encargará de tener los datos siempre a disposición y nos ayudará a desplegar nuestras soluciones y mantenerlas en el tiempo. El área del Data Science, aquí se encargarán a realizar el análisis estadístico de los datos, escoger las variables más importantes dentro de los datos que tenemos y finalmente la construcción de los modelos de inteligencia artificial. Para luego pasar a la última área que es la de la visualización o deployment. Aquí se construyen los tableros y se integran los datos y soluciones para que estos puedan ser visualizados por el cliente con el fin de poder gestionar y realizar acciones con ella. En esta área es bastante importante porque aquí se comienzan a ver cuál es el valor agregado que va a generar en la empresa. Es importante destacar que encontrar personal para el área de Data Science es bastante complicado a día de hoy, debido a que poseen un perfil bien técnico, sumado a que constantemente deben estar en contacto con clientes, por lo tanto deben poseer tanto habilidades duras como blandas, lo que no es muy sencillo de encontrar a día de hoy considerando la alta demanda que se está teniendo. Lo que hace que sea mucho más fácil y práctico externalizar todo el proceso de construcción de una solución en una empresa que esté dedicada netamente al desarrollo de software de inteligencia artificial. Ok, hemos visto cuál es el equipo y las habilidades que necesitamos para desarrollar un modelo. Ahora nos enfocaremos principalmente en entender cómo construimos esa solución. Bueno, un proyecto de inteligencia artificial contempla 6 fases fundamentales, o 6 etapas. La etapa número 1, que es la obtención de los datos.
Como su nombre lo dice, consiste en recopilar los datos existentes de las distintas fuentes para poder analizarlos y utilizarlos. Número 2, el procesamiento. Consiste principalmente en normalizar y limpiar los datos que fueron obtenidos en la etapa previa. La elección del modelo, que es, dependiendo del problema que se tenga, poder entender qué modelos nos sirven para cada una de las situaciones que estamos resolviendo. Número 4, el entrenamiento, en donde es el proceso en el cual los modelos seleccionados comienzan a aprender de los datos y a extraer características. La evaluación es donde, como su nombre lo indica, se evalúa el modelo utilizando distintas métricas que nos dirán si es necesario volver a entrenar o bien si podemos seguir a la siguiente fase y final, que es la etapa de producción. En esta fase se debe disponibilizar el modelo para que pueda ser integrado al ecosistema y de esa forma comienza a agregar valor a la empresa. Pero para entender mejor cómo es el flujo completo de un proyecto, iremos profundizando en cada una de estas etapas a continuación. Como les mencioné anteriormente, la primera fase corresponde a la obtención de los datos, en donde debemos recopilar toda la información existente. Muchas veces esa información no proviene solo de una fuente de información, sino de varias. A día de hoy tenemos 5 tipos distintos de fuentes de información. Una de ellas es la biométrica, que es la que se preocupa de los datos personales, ya sea fisiológicos o físicos, o también conductuales que posibilitan la identificación de alguna persona u objeto. Están los de tipo web y redes sociales, que son aquellas que pueden ser páginas web, aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter. Todas las interacciones que vamos realizando en cada una de estas plataformas se convierten en datos que pueden ser analizados a posteriori. Están también las transacciones u operaciones. Estos datos corresponden a movimientos u operaciones de distintas índoles que son registrados. Como por ejemplo están las compras que realizamos día a día en el retail, con nuestras tarjetas, las transferencias de banco a banco, etc. También están las fuentes de información generadas por persona. Este tipo de fuente de datos se le atribuye a los datos como encuestas, grabaciones y registros no digitales, para finalmente tener el último tipo de fuente de información, que es la máquina-máquina. En este tipo de fuente tiene relación con el Internet y consiste en aquella tecnología que permite relacionar diferentes dispositivos y como ejemplo tenemos los GPS. Es el más claro ejemplo que tenemos a día de hoy, el cual es capaz de transmitir la ubicación de algún dispositivo, siendo vital para muchas industrias. Además de las fuentes de información, otro factor importante en la obtención de los datos es la cantidad y calidad. Muchas veces pensamos que no estamos preparados para realizar un proyecto de inteligencia artificial por la cantidad de datos que estos necesitan. Pero la verdad es que más allá de la cantidad de datos, es más importante la calidad de estos. De modo que sean lo suficientemente representativos para poder modelar la situación desde todos los puntos de vista posibles. Para aterrizar un poco este concepto de que necesitamos miles de datos o millones de estos para llevar a cabo un buen proyecto de inteligencia artificial, esto en parte es cierto, siempre y cuando vayan de la mano con la calidad. Pero aquí tenemos un par de ejemplos reales para dimensionar la cantidad de datos. Por ejemplo, en el área del computer vision, cuando estamos detectando distintos objetos en una escena, generalmente con alrededor de 1500 imágenes representativas es suficiente para tener un modelo bastante bueno. Por otro lado, en el lado del NLP, Natural Language Processing, tenemos que para entrenar un asistente virtual, por ejemplo, como lo fue en el caso de Armonía, algoritmo desarrollado por Mictra, se utilizaron alrededor de 600 oraciones diferentes. Y finalmente, para un modelo de Machine Learning más clásico, en donde utilizamos datos GPS, con alrededor de un mes de datos GPS de una operación que estaba 24/7, fue suficiente para tener un modelo con una performance bastante aceptable. En definitiva, cuando vemos estos números ya podemos respirar un poquito más tranquilo. Esta cantidad de datos no son para nada imposibles de recolectar y con ello agregar valor de forma importante a la empresa. Hoy en día, ya en los últimos 5 años, la mayoría de las industrias está enfocada en poder tener un ecosistema en torno a los datos. Por lo tanto, esta cantidad de datos que les mencioné no debiese ser un problema para la empresa poder obtenerlos.
Siguiendo con las fases del proyecto de inteligencia artificial, tenemos la fase del procesamiento. Esta fase se encarga de unificar todas las fuentes de datos, eliminar aquellos datos de mala calidad y dejar lo más limpio posible el dataset, considerando además las variables relevantes para el problema, de forma tal que el modelo pueda aprender de forma más rápida y eficaz sin estar nublándose un poco con ciertos datos que no le son relevantes. Gran parte del tiempo del proyecto de ciencia de datos ocurre en esta fase. Aquí es donde el científico de datos o el data engineer se vuelven especialistas en el problema, ya que es relevante tener un nivel de especialización de estos datos para discernir qué variables son más importantes y cuáles son irrelevantes derechamente para resolver el problema. Luego del procesamiento tenemos la elección del modelo. Como les mencionaba anteriormente, dependiendo del problema a resolver, tenemos un set de modelos especializados para cada uno de estos. Estos se dividen en tres tipos. Están los problemas de regresión, que es decir, que el objetivo es predecir un valor continuo, como puede ser el tiempo de llegada de un vehículo a cierto lugar, el precio de una propiedad, etc. Por otro lado, tenemos los problemas de clasificación, donde el objetivo es identificar a qué categoría pertenece un set de datos en particular. Por ejemplo, si una persona es calificable o no a un crédito hipotecario y considerando distintos factores de riesgo, su renta, etc. Si tenemos un modelo de clasificación, este va a poder ser capaz de identificar si es calificable o no para un crédito hipotecario. Están también los problemas de clusterización. Aquí no sabemos la clasificación de los distintos grupos, por lo que buscamos generar mediante estadística distintos agrupamientos o clústeres de ellos. Es decir, separar unos datos de otros, pero sin ponerles etiquetas necesariamente. A diferencia de los problemas de clasificación en donde las etiquetas sí están definidas. Un ejemplo para este caso es la segmentación de clientes en el retail. Poder separar los distintos consumidores para poder ofrecerles productos acordes a su grupo o clúster. Como pueden ver, dependiendo de la problemática que tengamos, es el tipo de modelos que vamos a utilizar. Avanzando un poco, tenemos la fase del entrenamiento. Lo que hacemos es entregar al modelo que hemos seleccionado previamente los datos que hemos depurado en la fase de procesamiento para que el modelo pueda extraer la información de los datos y vaya detectando patrones. En el caso de la detección de objetos, cuando uno entrena un modelo para detectar, por ejemplo, señaléticas, como es el caso de la imagen, señaléticas de velocidad, el modelo comienza a detectar distintos patrones en el objeto en cuestión, como lo es el color, la forma, los gradientes de color, etc. Y de esta forma, cuando se le presente una señalética de velocidad en un ambiente totalmente diferente al cual fue entrenado, será capaz de hacer match con ella, considerando los patrones obtenidos anteriormente, y es por ello que la calidad de los datos, en cuanto a la representatividad, es importante, ya que, por ejemplo, si entregamos puras imágenes en donde no se aprecia correctamente la forma y el color de la señalética, probablemente el modelo no sea capaz de reconocer una de estas en un ambiente distinto. Ahí entra en juego la calidad y representatividad, como habíamos mencionado. En la fase de evaluación, y una de las últimas fases, ya con el modelo entrenado, es un momento de ponerlo a prueba. Para ello se utilizan datos de testeo, es decir, el algoritmo nunca vio estos datos cuando fue entrenado, por lo que son datos completamente nuevos para él. Y lo que queremos medir es su rendimiento frente a este nuevo set de datos. Aquí, nuevamente, dependiendo del problema que estamos analizando, se utilizan distintas métricas de evaluación, es decir, distintas mediciones. Por ejemplo, para problemas de regresión, lo más común es usar métricas como el error cuadrático medio o el error absoluto medio. Mientras que en problemas de clasificación tenemos la exactitud o exhaustividad. A modo de ejemplo, imaginemos que hemos entrenado un modelo capaz de identificar si un paciente tiene o no COVID, según la sintomatología que éste posea. Como pueden apreciar, este es un problema de clasificación, ya que el modelo tendrá como resultado solo dos estados: si tiene COVID, no tiene COVID. En este caso, lo que se realiza para evaluar el modelo, primero es construir una matriz de confusión. Como se muestra en la imagen, este cuadrante, esta matriz que tiene 4 cuadrantes, en donde uno de los ejes tenemos los datos reales, que nosotros sabemos si es que el paciente realmente tenía COVID o no. Tiene el otro los datos que nos entregó el modelo, es decir, qué predijo el modelo
respectivo a los datos que nosotros le entregamos. Y como pueden ver, se separa en 4 cuadrantes. Por lo tanto, existen 4 distintas posibilidades. Una de ellas es que el modelo haya acertado en que el paciente sí tenía COVID. A esto le llamamos un verdadero positivo y está representado en verde en la esquina de acá. Que el modelo haya acertado en que el paciente no tenía COVID, esto corresponde a un verdadero negativo, que es la esquina de inferior derecha. También tenemos de que el modelo haya dicho que el paciente sí tenía COVID cuando en realidad estaba sano, lo que corresponde a lo que comúnmente llamamos un falso positivo. También es bien común encontrarlo en los test de embarazo, por ejemplo. Y la última opción es que cuando el modelo haya dicho que no tenía COVID y en realidad el paciente sí lo tenía, lo que se considera un falso negativo, que es lo que tenemos presente en este recuadro acá. Considerando estas 4 posibilidades, se evalúa el modelo y se obtienen los resultados. En un caso de ejemplo, en el que puse acá, tenemos 100 muestras distintas, 100 personas distintas que tienen o no COVID. En este caso tenemos que 70 de ellas el modelo fue capaz de predecir correctamente. 50 de ellas sí tenían COVID y 20 de ellas no tenían COVID. Es la diagonal principalmente. Por lo que decimos de que la exactitud del modelo es de un 70%, 70 sobre 100. Ahora bien, esta métrica no siempre es la más adecuada. En este caso, al ser un caso clínico, nos interesa también además que tenga una buena exhaustividad. ¿A qué me refiero con esto? Que tenga una buena exactitud en la cantidad de falsos negativos, ya que esto necesitamos de que sea mínima. Es decir, de que cuando el modelo le dijo que no tenía COVID, pero el paciente sí tenía, esto puede generar un impacto súper grande en el paciente, ya que nos estamos equivocando en algo súper importante. A diferencia del falso positivo, donde si le dijimos que sí tenía COVID y en realidad el paciente no tenía, no es tan grave como el caso contrario. Esto nos lleva a utilizar una distinta métrica que es la exhaustividad, la cual penaliza principalmente este recuadro acá y permite de que el modelo se vaya ajustando mucho mejor a esta, sin dejar de lado también la asertividad que tenga en la diagonal. Entonces, dependiendo de cada uno de estos problemas, es que vamos a utilizar distintas métricas. Eso es lo más relevante en esta etapa de evaluación. Y esto nos va a permitir a ver si es que podemos seguir adelante o no. Como les comenté en el caso anterior, teníamos una exactitud del 70%. Y en base a ello, nos viene siempre la pregunta a los que estamos desarrollando este tipo de modelos. ¿Está bien ese valor? ¿Es aceptable? ¿Es lo que el cliente espera? ¿Necesito mucho más? La respuesta rápida siempre es, entre mejor sea la exactitud, genial. Pero existe un factor adicional que no estamos considerando, que son las horas hombre. Usualmente, cuando uno tiene un modelo de inteligencia artificial con una respectiva performance, por ejemplo el 70%, y queremos aumentar este valor, nos encontramos con una curva bastante empinada para aumentar esa performance unos pocos puntos porcentuales, a cambio de varias horas hombres. Esto se debe generalmente a la capacidad limitada que tienen los algoritmos para aprender sobre determinadas situaciones y datos dados. Es ahí cuando debemos siempre hacernos la consulta si influye realmente que mi modelo tenga una performance, por ejemplo, del 82% en vez del 83%, considerando que este 1% me costará varias horas hombres adicionales. O en el caso de la externalización del servicio, eso se traduce en varios dólares adicionales o varios millones de pesos adicionales. En mi experiencia, la mayoría de los casos con ese 82% de precisión en vez del 83% es suficiente para satisfacer las necesidades de dicho cliente o del problema. A no ser que, como ya les mencioné en el caso, estemos bien mediante un caso clínico. Cuando estamos mediante un caso clínico o operaciones bien críticas, sí vale la pena aumentar esos puntos porcentuales a cambio de las horas hombre. Ahora nos queda la última fase. Es aquí donde se genera la infraestructura necesaria para que nuestro modelo pueda ser alimentado constantemente por los datos de la empresa y de esa forma generar predicciones. Usualmente los modelos se alojan en la nube para tener una mayor seguridad, estabilidad y rapidez ante las predicciones. Ahora bien, estas predicciones no suelen ir solas, ya que por sí solas no generan valor en la empresa. Lo que genera valor es la visualización mediante tableros.
ya sean tableros dinámicos o las acciones que se puedan disparar mediante estos modelos, como alertar en caso de que se esté dando alguna anomalía o bien reportar a las personas encargadas en caso de algún inconveniente. Es ahí realmente cuando nuestro modelo cobra sentido y comienza a agregar valor a la empresa. Por lo tanto, siempre los modelos de inteligencia artificial tienen que ir acompañados de una acción o una notificación que permita tomar gestión o tomar cartas en el asunto a lo que el modelo está indicando. Con esta fase completada y con la comprensión de cada una de estas etapas que conlleva un proyecto de inteligencia artificial, estamos listos para aumentar la productividad, la seguridad por sobre todo y la calidad de vida de nuestra empresa. A continuación, los dejaré con la última parte de este webinar, en donde veremos casos de éxitos reales donde fue aplicada la inteligencia artificial para la mejora de procesos tanto en seguridad como en productividad, y qué mejor que con ejemplos prácticos y desarrollados en la región. Los dejo ahora con Alberto Escobar, quien nos hablará sobre estos casos. Muchas gracias. Dejar de compartir. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha, César, no? Sí, se escucha. Excelente. Y gracias, César, gracias también por la invitación, ¿eh? Voy a compartir. Tú me dices, César, si se ve, por favor. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Esta es una presentación que nosotros quisimos llamar Innovación en el Transporte Terrestre. Mi nombre es Alberto Escobar, soy el subgerente de Transporte Terrestre de SQM y dependemos de la Gerencia Logística Global de SQM. Vamos primero a qué es lo que es SQM. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la compañía, pero en realidad nos vamos a enfocar netamente en innovación. Pero SQM es una compañía global, ¿cierto?, que está presente principalmente en el norte de Chile, y presente en más de 24 países, donde tiene 4 pilares que son fundamentales, que nosotros los tenemos muy arraigados, que tiene que ver con la excelencia, la seguridad, la integridad y la sustentabilidad. Y esos son los cuatro valores que nos mueven intensamente en esta compañía. Y voy a... Bueno, y finalmente, digamos, de estos 4 valores, tenemos 5 líneas de negocio, que está la nutrición vegetal de especialidad, el potasio en sí como producto, el litio, donde somos, digamos, líderes en el mercado mundial, y los químicos industriales y el yodo. Y cuando uno se va ubicando, digamos, en lo que es, digamos, geográficamente, donde están ubicadas las operaciones de SQM, están ubicados principalmente entre la primera y segunda región. Y eso significa que tenemos en la primera región la faena Nueva Victoria, donde es la producción de yodo, que está aquí, y la que está más lejana, digamos, creemos nosotros, es la de Salar de Atacama, donde tenemos la producción de cloruro de potasio y también el sulfato de litio y el cloruro de litio, que son, digamos, como materias primas para la producción del hidróxido y del carbonato. Todos estos puntos que se ven aquí se mueven a través de transporte terrestre, a través de camiones, y la distancia más corta es desde Collazur a Tocopilla, que son 80 kilómetros, y la distancia más larga para nuestras rutas desde Salar de Atacama hasta Tocopilla, que son 400 kilómetros. Entonces, cuando vemos que estamos ubicados en lugares distintos, la pregunta es, ¿cómo podemos diseñar soluciones escalables que mantengan la continuidad operacional y garanticen la seguridad de nuestros colaboradores? Dijimos que la excelencia, la seguridad, la integridad y la sustentabilidad son 4 valores de SQM. Ahora, ¿cómo ponemos esos 4 valores en línea con lo que hacemos? Entonces, solo como introducción, según los datos de la CONACET, cuando termine esta presentación, lamentablemente 112 personas van a tener un accidente, o habrán sufrido, digamos, un accidente de tránsito en el mundo. Y de hecho, cuando termine el año, probablemente entre 20 y 50 millones de personas van a sufrir traumatismos no mortales o algún tipo de discapacidad producto de un accidente. De hecho, en Chile, bueno, con datos de Chile, pero también con otros datos, tenemos que primero la octava causa de muerte en el mundo es el transporte y representa casi un 3% del PIB de cada país. En Chile significa que el transporte en sí representa el tercer rubro más peligroso después de la pesca y la industria.
Esto es un dato curioso porque cada vez que ustedes vean camiones o sistemas de carga en una carretera, se van a dar cuenta, o van a alguna concesionaria, se van a dar cuenta que los camiones cada vez tienen más tecnología, tienen cada vez, son cada vez más sofisticados, pero aún así sigue siendo uno de los rubros más complejos. O sea, no es tan solo, digamos, que un equipo, que un camión tenga todo un equipamiento, sino que también hay un montón de factores asociados. También hay una alta interacción, etcétera. Y de hecho, con los datos del 2021, tenemos, digamos, que en Chile al menos existieron 80.751 siniestros, con casi 52.000 lesionados, y lamentablemente con 1.688 fallecidos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra realidad como SQM? Y nuestra realidad es que, primero, nosotros somos una empresa que diariamente tiene más de 325 camiones operando en las rutas del norte de Chile, entre la primera y segunda región. Y esos 325 camiones se desglosan prácticamente en tres tipos. Uno son los camiones Batea, que son 250 camiones. De hecho, aquí el que pueden ver es un camión eléctrico, que es el primer camión eléctrico en Sudamérica, que está operando en nuestra faena. Y aquí está la batea y se carga el producto en granel. Esto es para producto intermedio y terminado, casi 250 camiones. Luego, utilizamos 50 aljibes aproximadamente, que son estas botellas que están atrás, y esto es para el transporte de materia prima, para la producción de carbonato de hidróxido, que ocurre en planta química de litio Carmen, que bueno, es producto intermedio. Y finalmente tenemos casi 25 ramplas planas, que representan el producto terminado. De hecho, pueden ver la rampla plana y van los maxi sacos atrás. Esto, así más o menos, es la distribución del transporte terrestre de SQM diariamente. Ahora, ¿cómo es un proceso de transporte? Muy en simple. Un proceso de transporte significa que un camión llega a una operación de SQM, va a una romana y se pesa vacío, lo que llamamos tara. Segundo, va a un punto de carguío donde se carga el camión con, digamos, vamos a suponer que es un granel, cargan el camión y luego ese camión va a una romana y se pesa. Y si es que el peso está dentro de las normativas, digamos, exigidas en Chile, se emite una guía de despacho. Esa guía de despacho, el conductor la guarda, va a un sistema de encarpado donde el conductor se sube arriba del camión, pone una carpa al producto para que no se vuele, para que no contamine, para que no se pierda producto, y finalmente se sale a la ruta, digamos, a ir a despachar esa carga, y luego llega a destino, nuevamente se sube al camión, saca la carpa y finalmente descarga. Aquí estoy emitiendo un montón de pasos, que si el camión quedó más cargado de lo que debería haber estado cargado, si el camión llega sucio, por lo tanto no viene limpio, entonces tiene que volverse a atarar, o si en el fondo hay un problema con, no sé, hay mayor peso por eje. En realidad estos son los procesos, esto es el mundo ideal, lo más simple que puede ocurrir, y son 7 pasos. Y donde esos 7 pasos, el quinto paso, que es el transporte en ruta, significa el 80% del tiempo y recursos. Es decir, dentro de nuestras operaciones, los camiones están prácticamente en un 20% como máximo. Pero fuera de las operaciones de SQM, el 80% del tiempo están los camiones en ruta, conviviendo con la comunidad, conviviendo con terceros, conviviendo, digamos, con los mismos camiones nuestros. Entonces, para hacer como datos bien redondos, para un poco clarificar, lo que ocurre diariamente es que tenemos más de 600 procesos diarios. Por ejemplo, el encarpado de productos. Tenemos más de 600 encarpados diarios. Tenemos más de 600 pesajes diarios. De hecho, me acuerdo que el pic que hemos llegado es que hemos, digamos, utilizado las romanas más de 1.300 veces en un día. De hecho, tenemos casi 800 conductores vinculados, más de 100 personas vinculadas en términos de supervisión, prevención, mecánico y otros, junto con los 800, que pueden ser 900 personas. Y en términos, digamos, como globales, en el 2021, el transporte terrestre de SQM representó casi 70 millones de kilómetros recorridos, es decir, es casi dar 1.700 vueltas al mundo. Entonces, con los datos que les comento, la pregunta es, ¿cómo uno puede controlar tantos conductores y equipos que recorren la primera y segunda región? Dijimos que teníamos 4 pilares en SQM, donde uno es la seguridad, otro es la integridad,
¿cómo podemos hacer un transporte que no se preocupe del resto, que no se preocupe de las comunidades, que no se preocupe de terceros? ¿Ah? O sea, eso no sería íntegro, tampoco sería seguro, tampoco sería de excelencia y tampoco sería sustentable, que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hicimos es pensar fuera de la caja, que es algo muy usual. En esto, generalmente, cuando uno ve seguridad, dice, voy full a pensar en seguridad, voy a ponerme full restrictivo con los conductores, voy a hacer un montón de controles, poner un montón de gente parando cada 5 o 10 minutos en la carretera para controlar. Y la verdad que dijimos, mira, primero pensémoslo desde afuera. ¿Cómo nos gustaría que fuera el transporte? ¿Qué tenemos que hacer para que las empresas mejoren? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para mejorar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros y las empresas para que los conductores mejoren? Entonces, una de las cosas que voy a indicar rápidamente, y espero que no les aburra, tiene que ver con una estrategia de transporte. Generalmente, fíjese, uno siempre tiene que enfocarse en la seguridad, pero en realidad, generalmente esto es como muy de la filosofía japonesa, tiene que ver con que cuando uno hace las cosas bien, bien significa ser productivo y seguro. Bien significa hacer las cosas bien. O sea, no es tan solo hacerlo seguro, sino también hacerlo, digamos, de manera eficiente. Y nos dimos cuenta que si garantizamos la continuidad operacional del sistema, si medimos los niveles de productividad del sistema y garantizamos la seguridad del sistema, estamos siendo óptimos. ¿Qué significa? Y muy en breve. Si un camión, por ejemplo, no sé, hoy día le avisan, sé que este camión no va a operar y se va a detener, ¿ah? Porque no hay producto, porque, no sé, porque no hay espacio para recibir, lo que sea. Si yo detengo un camión, significa, primero, que ese conductor no tiene ingresos durante el día. Por lo tanto, lo primero que va a hacer el día siguiente es recuperar el día perdido. Por lo tanto, estoy poniendo un mal incentivo en la seguridad. Entonces, la continuidad y la seguridad están ligados. Por lo tanto, si yo detengo camiones, de alguna manera pongo malos incentivos en la seguridad. El conductor de alguna manera va a intentar recuperar. Si yo detengo un camión, el transportista de alguna manera va a decir, este camión está detenido, por lo tanto, ¿cómo recupero lo que pierdo de ese día? De nuevo va a haber un mal incentivo a la seguridad. Al revés, vamos por el tema de productividad. Si un camión está 6 horas esperando a descargar o cargar, y luego uno le dice, ok, yo te voy a controlar que no exceda la velocidad. Si yo estoy 6 horas detenido en un taco, es muy probable, con una probabilidad sobre el 90%, que yo apenas termine, salga del taco, voy a exceder la velocidad para recuperar el tiempo que perdí. Lo mismo pasa en el transporte, por lo tanto, los problemas de productividad significan también problemas de seguridad. O un conductor que está 6 horas, 5 horas esperando, probablemente exceda la jornada para tratar de llegar a entregar la carga. Por lo tanto, de nuevo hay un problema de seguridad. Entonces, entendimos que estos tres pilares están ligados. La continuidad, la productividad y la seguridad están ligados para hacer un transporte eficiente. Si nosotros garantizamos la continuidad, garantizamos la productividad y garantizamos la seguridad, lo que tenemos primero es un sistema seguro, es un sistema que es eficiente en términos de costo, es decir, tiene menos costos para el transportista y menos costos para nosotros, y además los altos niveles de productividad significan que los transportistas y los conductores aumentan sus remuneraciones, sin significar un costo para la empresa en sí. Y de hecho, en esta estrategia le pusimos subactividades, que son las que medimos constantemente para garantizar que esto funcione como tiene que funcionar. Por ejemplo, altos niveles de inventario podría poner un riesgo para la continuidad operacional, pero también para la productividad. Es típico cuando está un almacén lleno, llega un camión y es como, oye, espérame, que tenemos que hacer un espacio para que tú descargues y por lo tanto afecta la productividad. Pero si está demasiado lleno, también puede afectar la continuidad. Oye, no te puedo descargar. Entonces, todos estos puntos que están aquí, todas estas subactividades, las medimos constantemente para garantizar el transporte seguro. Ahora, ¿cuál es el problema? Solo trabajamos con un prevencionista por faena. O sea, de hecho teníamos un prevencionista por cada 3 faenas. Entonces, la pregunta es cómo nosotros podemos, ya, definimos cómo lo vamos a hacer, definimos qué vamos a medir. La pregunta es cómo lo hacemos. Si tenemos pocas personas, podríamos contratar un montón de ejército de personas. O podríamos, no sé, hacer todo un sistema que fuera mucho más burocrático, pero eso va en contra de la estrategia. Por lo tanto, definimos muy en breve, definimos primero tener información relevante en plataforma automática y de alguna manera disminuir el tiempo del supervisor en tareas monótonas.
Es decir, tenemos supervisores que estaban todos los días rellenando la misma planilla o haciendo todos los días lo mismo, cuando realmente un profesional que estudia 4, 5 años, 6 años, en realidad es como perder es un desperdicio intelectual, digamos, no utilizar su talento para hacer cosas distintas y estar todos los días haciendo cosas monótonas. Generamos ahorro y cada vez que hacíamos ahorro, generamos algún tipo de inversión en tecnología que nos permitiera seguir mejorando. En SQM, esta es una foto esta es una lámina que me encanta, SQM amamos los emprendedores, eso es lo que significa. Y les voy a contar un par de cosas que hemos hecho mal, porque no todo es bueno. El 2018, esta era la forma de planificar. Lo hacíamos en Simplex. Nos demoramos 24 horas en procesar una macro para planificar todo el transporte, los 325 camiones, las 4 empresas transportistas, las rutas, costos, tarifa por tonelada, producto y etcétera. 24 horas para procesar una macro. Y finalmente venía un correo al día siguiente y decía, oye, hay un cambio de planificación, vamos a hacer esto otro distinto. Nuevamente nos gastamos 24 horas en hacer esto. Teníamos una plataforma incluso que no funcionó durante un año, no sabíamos cómo tomar decisiones y tomamos malas decisiones a partir de plataformas que no leían bien. Y luego aprendimos que debemos pilotear y escalar, que esto es un punto muy relevante, ¿eh? De hecho, el segundo prototipo, que también es digno, digamos, de recordarlo para nosotros, es que medíamos los tiempos de espera, queríamos ser productivos, por lo tanto tenemos que medir cuántos son los tiempos de espera tanto para cargar como para descargar. Nos demoramos 4 horas, un supervisor se demora 4 horas en sacar los datos del GPS, bajarlo en Excel, filtrarlo, etcétera. 4 horas para saber qué había pasado el día anterior o el mismo día con respecto al tiempo de espera. Y de hecho, teníamos los promedios de descarga de los últimos 3 días, donde utilizamos el último camión como referencia si había sido un día bueno o un día malo. O sea, podía ser un día pésimo, pero si el último dato era bueno, creíamos que era bueno. Esto también nos pasó el día 2018 y también es algo que todavía lo recordamos para tratar para siempre acordarnos, digamos, que vamos mejorando. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, teníamos un sistema GPS que todas las empresas transportistas tenían su propio GPS y se integran con nosotros. Dijimos, no, vamos a tener solo un proveedor. Porque esto pasaba que, no, esta empresa es la que falla, no, yo te envío los datos, no, es que me pasa tal cosa. No, vamos a tener solo un proveedor y vamos a coger el mejor. De hecho, firmamos acuerdos de confidencialidad, que esa es una buena recomendación. Es decir, si tuviese que recomendar algo, humildemente, yo lo que haría es que muchas veces la protección de los datos como que es un tema. Un buen acuerdo de confidencialidad elimina eso. Porque de repente las áreas de TI protegen demasiado los sistemas y eso hace que los procesos se mueren 3, 4 años. En realidad, un buen acuerdo de confidencialidad que los proteja puede acelerar los procesos. Una segunda recomendación sería pilotear con 3 empresas. Piloteamos, cada vez que hacemos algo, piloteamos con 3 empresas y escogemos la mejor. Y la mejor se queda con el proceso y finalmente nos convencemos en avanzar. Siempre hay que avanzar, avanzar, no mirar atrás, seguir avanzando, con harta fe y convicción. Y les quiero mostrar 2 casos de éxito y espero que de alguna manera les guste. El primer caso es Vida Analítica. Les dije que teníamos más de 600 procesos de encarpe de camiones diarios y la pregunta es, ¿cómo podemos controlar 600 procesos de encarpe si no tenemos 600 supervisores? O sea, o al menos un supervisor por cada encarpadora, y son 25. Serían 25 día y noche, 7 por 7. Por lo tanto, serían 100 supervisores más. Entonces, ¿qué decidimos? Utilizar Vida Analítica. Y este es un ejemplo práctico. Creamos un sistema junto a Mictra que detecta, por ejemplo, que un conductor no usa casco ni arnés de seguridad. Cuando se sube a la batea, tiene que ponerse el arnés de seguridad por si eventualmente se cae de la batea, pueda estar, digamos, obtener una línea de sujeción que impida, digamos, tener un accidente grave. Y aquí, por ejemplo, detectó que hay un conductor que no está usando el casco de seguridad. De hecho, ahí está la X en el casco. Y además, acá está la línea de vida y detecta que no está puesta la vida en el cuerpo, por lo tanto, no está puesto el arnés de seguridad. ¿Qué hicimos con este conductor? Lo que hacíamos es tratar de generar una reinstrucción. Íbamos trabajando con todos los conductores que estaban desviados para finalmente generar cultura de prevención, más allá de ir, digamos, aplicando medidas severas, sino que generando una cultura primero. Ahora, esto lo reinstruimos después de que ocurría, pero no era tan eficiente. Por lo tanto, hicimos una segunda versión de Vida Analítica,
que incluye un audio, que cuando el conductor se sube y olvida el uso de PPE, hay un parlante aquí en la encarpadora que le recuerda el uso de los elementos de protección personal. Por lo tanto, podemos atacar la desviación de inmediato. Yo no tengo el audio de ustedes, pero ahí había un audio donde indicaba qué es lo que tenía que utilizar los EPP y el tipo lo escucha y se coloca el arnés de seguridad, ¿ah? Y se engancha. No sé si lo alcanzaron a escuchar, pero espero que sí. Entonces, esta medida, ¿qué significó? Que de todos los eventos de encarpado inseguro, pasamos a carpados seguros, donde antes podíamos detectarlo y trabajarlo, ahora podemos detectarlo y atacarlo en el momento. Y esto ha significado, en términos de detección, que hemos detectado más desde el 2019 teníamos 176 eventos de encarpado inseguro, y el 2022 solo 4, lo que representa un 98% de disminución, digamos, de los eventos, que sin tecnología, entre poner personas en todos lados, significaría casi 5 millones de dólares al año, y con tecnología, perdón, significa solo 43.000 dólares. Y esto es solo el 1% del costo, ¿ah? O del gasto en realidad anual. Entonces, esto solamente es como un mensaje, es decir, de repente pensamos que la tecnología es cara, pero hay un montón de procesos donde solo observar o mirar que una tarea sea segura, o el uso, por ejemplo, de EPP, de elementos de protección personal, o, por ejemplo, el visualizar áreas restringidas, que nadie pase por este sector, son tareas que la tecnología probablemente es mucho más barato que tener un ejército de personas, que no es tan solo por tener personas, porque pues, no tiene que ver con el empleo, tiene que ver con que no hay un desafío laboral en ello. Tenemos profesionales para mirar que nadie entre a una zona. Eso no es un desafío laboral, eso no es de alguna manera respetar a una persona, no es aprovechar su capacidad intelectual. Vamos por el segundo caso de éxito, a nuestro juicio. El segundo caso se llama Armonía. Y esta Armonía es una aplicación que desarrollamos junto a Mictra, que indica que nosotros podemos hacer preguntas sobre varios tableros que ya creamos junto a ellos y podemos saber en tiempo real qué está ocurriendo en nuestra operación. Este video lo voy a saltar, ¿eh? Pero vamos directamente a qué tenemos. Primero, aquí lo que está acá arriba es un reporte y acá lo que está abajo es un tablero. El reporte que tenemos acá arriba, diseñamos un reporte con geocercas de todas las operaciones de SQM, donde podemos estimar la distribución de llegada de los camiones a los puntos de carga o descarga. En este caso estamos hablando de tiempos de carga en Coyazur. De alguna manera desglosamos todos los tiempos de espera en lavado, espera de cancha, espera de romana, en salida, etcétera, para saber dónde tenemos los cuellos de botella y poder atacarlos. Recuerden que les dije que en la medida que podamos ser más eficientes, somos más productivos, y somos más productivos, somos más seguros. O sea, está todo ligado. Tenemos las operaciones totales, bueno, cuántos equipos estuvieron fuera de norma. Nosotros tenemos un KPI de 60 minutos para atender los equipos. Hubieron 22 equipos que estuvieron fuera de norma que sumaron 523 minutos. Eso significa que esa es la oportunidad que tenemos en ese día que podemos capturar, digamos, eventualmente. Y esto es un tablero que podemos ver de forma diaria. Tenemos un informe que podemos ver, digamos, cada 5 minutos se actualiza y podemos ver cuántos camiones están en la faena, cuántos son los camiones en verde, los camiones que van saliendo y los camiones, o sea, que han salido, y en negro los camiones que van ingresado. Por ejemplo, por poner un dato, ¿no? Por ejemplo, aquí han ingresado pocos camiones en la última hora, a las 15 horas, pero tenemos una alta cantidad de camiones dentro de Coyhaique. Por lo tanto, el supervisor dice, ok, oye, ahí no están ingresando camiones, pero tengo congestionado de camiones dentro. Voy a ir a ver qué está pasando. De alguna manera es una alerta para entender cómo operar mejor. Bueno, eso nos ha permitido mejorar, pero después dijimos, de acuerdo, pero estamos siempre encima del problema. Oye, pasa tal cosa, hay un montón de camiones dentro de operaciones que tienen algún problema que no sé y voy a ir a ver. Pero eso es muy reactivo. ¿Cómo hacemos algo más predictivo? Entonces, con Mictra desarrollamos una plataforma que le llamamos ETA, y con ella podemos estimar la hora de llegada de los camiones. Es decir, antes que haya un cuello de botella, nosotros podríamos estimar, mira, vienen 10 camiones, ojo que tu capacidad de atención es 8, y vienen 10 y se marca en rojo en la primera media hora. Por lo tanto, el supervisor, oye, pues chuta, de aquí a media hora va a haber un problema, voy a ir a ver
¿cómo ayudo a que ese problema no ocurra? Segunda media hora 7 vehículos, entre 1 y 2 horas van a llegar 6 vehículos, entre 2 y 3 horas un vehículo, y a partir de 3 horas 5 vehículos. Y de alguna manera está acá visualmente en un gráfico cómo está distribuida esa llegada de camiones. En la medida que solucione el problema anticipadamente, evita un problema de congestión de productividad, evita un problema de seguridad o de malo incentivo en la seguridad. Entonces, aquí voy a poner la cámara. El problema está perfecto. Hicimos los tableros, mejoramos, pero dijimos, ok, mejoramos, pero aún así los tableros están en la oficina. Implementamos tablet donde estos tableros se podían ver en los tablets. Pero estamos en el norte, la conexión no es tan buena digamos, para las páginas web. Los tablets se descargaban y la culpa era de un turno, no es que él me pasó el tablet descargado. Entonces entendimos que todavía teníamos una oportunidad y finalmente decidimos derechamente irnos a un asistente virtual por voz. Dijimos, ¿y si implementamos un asistente virtual por voz que nosotros podamos consultar a través del teléfono los mismos datos de estos tableros, pero yo los puedo consultar en un teléfono cuando estoy en terreno, cuando estoy a 20 kilómetros de mi oficina? Y lo implementamos y voy a tratar de hacer una prueba aquí. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Voy a intentar hacer una prueba, para preguntar lo que sea. ¿Cuántos conductores están descansando en este momento? Buscando respuesta. La primera pregunta se demora 7 segundos, ¿eh? La segunda se demora 2 o 3 segundos. Nuestro sistema indica que hay actualmente 35 móviles realizando sus horas de descanso. Perfecto. Podría preguntar cuántos camiones de la empresa X van a la faena Y. ¿Ah? Y también me va a responder. Entonces, todos los datos que nosotros tenemos dentro de tableros de información visual, lo pasamos a un asistente de voz que nos permite tomar mejores decisiones en terreno. ¿Y eso qué ha significado? Eso ha significado, entre Armonía y los tableros operacionales, ha significado más de 2,4 millones de dólares de ahorro. Y esos 2,4 millones de ahorro hemos tomado una parte de ello e invertido, digamos, en nuevas tecnologías que nos sigan ayudando a mejorar el transporte terrestre. De hecho, solamente les voy a hacer un barrido muy rápido, pero medimos, por ejemplo, también con Mictra algo que llamamos RAEV, que es riesgo de accidente por exceso de velocidad, donde por segundo año hemos sido ganadores, que nos tiene súper orgullosos, estamos súper orgullosos de ello. Certificamos los camiones cada 6 meses, monitoreamos la posición y velocidad de los camiones cada 24/7, tenemos inspecciones aleatorias de flota a través de checklist, tenemos monitoreo de la jornada laboral y descanso, detección de control de cuesta. En realidad, cada vez que ahorrábamos, vamos colocando más tecnología, vamos colocando más soluciones que permitan hacer un transporte seguro y eficiente, en línea con nuestra estrategia que les presentamos. Y eso nos ha significado un montón de reconocimientos que de verdad que nos estamos tremendamente orgullosos de lo que hemos construido, de los que nos han ayudado. Y lo que más orgulloso nos tiene es que primero llevamos 2 años sin accidentes graves ni fatales. Para todas las personas que estén vinculadas al transporte, saben que el transporte, el mínimo accidente en transporte es de alto potencial. Chocar un camión contra un vehículo menor, seguro hay algún lesionado grave o fatal. Y nos orgullece, o sea, estamos tremendamente orgullosos de que tengamos 2 años sin accidentes graves ni fatales y además que tengamos más de 600 conductores reconocidos, donde reconocemos a través de riesgos de accidente por exceso de velocidad, es decir, tienes bajo riesgo, tiene un reconocimiento, si es que en realidad tienes encarpados seguros de tanto tiempo, también tiene un reconocimiento. Eso nos tiene muy contentos. Además, nuestra accidentabilidad ha disminuido de incluso más de la mitad, donde hoy día nos ubicamos con 0,18 accidentes por cada millón de kilómetros recorridos. Y esos 0,18 accidentes, gracias a Dios y a un tremendo equipo que está detrás, significan, digamos, incidentes menores como el espejo, no sé, digamos, estacionarse en la aduana. ¿Cachai? O sea, en el fondo son como todos incidentes menores que obviamente lo investigamos como si fueran los peores, pero de alguna manera hemos bajado la gravedad de nuestros incidentes a partir de estas plataformas. Bueno, y contarles nomás que, además que dado todo lo que ha significado estos ahorros y toda la seguridad que hemos implementado, nos hemos abierto, digamos,
montón de cosas, como ser la primera empresa en certificarse en Giro Limpio, que armamos la primera plataforma de sustentabilidad en el transporte, somos la primera empresa minera en certificarse en la ISO 39001 en seguridad, a partir de todos los controles que tenemos. Y lo mejor es que seguimos comprometidos con mejorar. Es decir, no hemos llegado ni a la mitad de lo que queremos hacer. Estamos convencidos de que podemos ser cada día mejor. Esa es la presentación, espero que le haya gustado. Así que adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buena presentación. Nos queda claro que la tecnología se puede usar de manera práctica. Ustedes son un cliente muy proactivo, entonces todos los nuevos temas que van apareciendo, lenguaje natural, uso de videoanalítica, ustedes están ahí encima utilizándolo. Y con eso le podemos demostrar al resto de los participantes que estas nuevas tendencias que salen en temas de tecnología ya dejaron de ser parte de los papers que uno leía o investigaciones y se encuentran temas mucho más prácticos. También agradecer a César por toda la explicación muy lógica que hizo de las etapas, cómo se desarrolla un proyecto, las habilidades que tienen que tener los equipos, cuáles son las fuentes de datos, todo el proceso que se necesita. Yo voy a tratar de ordenar las preguntas porque hay varias. Lo que yo les pido que si necesitan contactar a Mictra por alguno de los productos que se me mostró acá, está en el chat contacto, es info@mictra.com. Pero si necesitan ahondar en una de las preguntas o no le respondí la pregunta, me escriben a mí, también está ahí, que es jorge.reyes@mictra.com. Entonces, si no le respondemos una pregunta técnica, ahí me hinchan y vamos a tratar de respondérsela bien. Ahora, voy a tratar de separar los tipos de preguntas. Que tienen que ver con los costos y cómo demostrar uno de estos proyectos. La primera es cuáles son los primeros pasos que uno deberá tener para iniciar un proyecto de este tipo. También va otra aparejada que tiene que ver cómo convenzo a mi gerencia de poder iniciar uno de estos proyectos. Tengo que mostrar solamente los costos, cómo muestro los beneficios si todavía no los conozco. Y después de eso hay una pregunta respecto a videoanalítica, respecto a qué tan costoso uno de estos proyectos. Entonces, me gustaría, César, respecto a los primeros pasos, ¿qué debiera hacer una empresa que está con la idea de comenzar este tipo de proyecto? Siente que tiene mucha data y esa data le podría ayudar a mejorar algunos procesos, pero no tiene experiencia en esto. Perfecto. Bueno, cuando uno quiere poder utilizar los datos que ha ido recopilando a lo largo del tiempo en las empresas, lo principal es poder detectar cuáles son las oportunidades o dolores que tiene cada una de las empresas y poder desglosarlos lo máximo posible. Generalmente uno, con lo mismo que hablaba durante la charla, entiende de que la inteligencia artificial puede abarcar mucho y eso a veces hace de que la resolución del problema o el entender qué es lo que necesito realmente sea un poco más complicado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos llegan clientes con un determinado problema y nos piden una determinada solución, pero en realidad indagando un poquito más, entendiendo un poquito más la situación de cada uno de ellos, nos damos cuenta de que el problema era mucho más chico o mucho más pequeño o se podía desglosar de distintas formas. Entonces, mi principal consejo es primero entender, hacerse varias veces la pregunta ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Cuál es el dolor que tengo realmente? Para poder, en base a eso, desglosar completamente el problema y atacarlo. Muchas veces nos vamos a encontrar de que si es que no nos hacemos reiteradamente estas consultas, el problema va a ser mucho más grande de lo que en realidad es. Y eso hace de que quizás pensemos de que no podemos resolverlo en primera instancia. Entonces, como primer paso, sentarse, no pensar tanto en los datos que tenemos, eso va después, sino que primero pensar qué es lo que necesitamos, por qué lo necesitamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente solucionaría el problema.
y de luego de eso ver si es que tenemos los datos necesarios o si no, ir a recolectarlos de alguna forma. Eso sería como mi principal consejo. Ok, queda claro. Ahora, para complementarla, esas preguntas, la segunda sería, yo tengo claro cuáles son mis dolores, siento que tengo mucha data que puedo recoger, pero ahora esto se lo tengo que presentar a la gerencia. Entonces, Alberto, ¿cómo mostramos esto? Porque a veces son proyectos nuevos, innovadores, que nos cuesta encontrar bibliografía o casos concretos respecto a las mejoras, pero obviamente hay que hacer una inversión. Entonces, ¿cómo se lo muestra a la gerencia y cómo esa relación costo-beneficio en el sentido de las inversiones que han tenido que realizar ustedes? A mi juicio tenemos tres cosas que tenemos que plantearnos cada vez que queremos innovar en algo de lo que ya, algo digamos, de alguna tarea rutinaria. La primera es estimar cuál es el beneficio, siempre es importante en términos de costo, medio ambiente, seguridad, etcétera. Una buena estimación de costo y riesgo, porque a veces no pasa nada. Es decir, oye, mira, yo esta escalera que no tiene baranda, tiene algunos escalones malos, la verdad es que nunca se ha caído nadie, pero hay un riesgo inminente. Es decir, ok, la pregunta es, ¿queremos convivir con este riesgo o no? Y ese, en un buen análisis de riesgo e impacto, probablemente sea la primera cosa que yo haría al menos. No sé si es lo correcto, pero yo lo haría. Lo segundo es para evitar el costo de inversión, generalmente un consejo es pilotear. No hay que ir por la solución definitiva de inmediato. Lo que hay que hacer son pilotos pequeños, de bajo costo. Cosas, siempre generalmente las empresas están comprometidas, primero, las empresas proveedoras, en darte una solución y tener un acuerdo a largo plazo. Y de alguna manera, los que somos mandantes, tenemos el incentivo a mejorar un sistema que nosotros creemos que no es del todo robusto. Por lo tanto, pilotos que sean de baja inversión, permitan ver o de alguna manera analizar el futuro impacto, yo creo que es la segunda recomendación. Ok, Y la entonces, tercera, solo cortito, tiene que ver con la gestión del cambio. Cada vez que uno pone tecnología, no es tecnología para ir a atacar a las personas, es tecnología para... Muy breve, Jorge. El tema de la encarpadora, teníamos detección de más de 100 eventos de encarpado inseguro. Podíamos haber amonestado, desvinculados más de 100 personas. Pero lo que uno tiene que hacer con la tecnología es ir mejorando con los que van más atrás y premiando a los que lo hacen bien. Esa es la manera, de alguna manera, de también que las personas se sumen a la tecnología. Disculpa, eso era. sí, súper bueno. El tema de la gestión del cambio nos ha tocado en algunos proyectos en la región que el tema de sindicatos también es un tema a manejar. Por lo tanto, cuando tiene una visión positiva sobre estos proyectos, uno sabe capacitar a toda la gente involucrada o el personal involucrado va a estar apoyando el proyecto y no en contra. La otra pregunta respecto a costos, ¿qué tan complejo en videoanalítica? ¿Hay que comprar cámaras para todos los lugares? ¿Puedo utilizar alguna cámara que sea vieja? Eh, ¿qué tan complejo es esto? No, me gustaría que lo aclararan un poco. Perfecto. César. Bueno, en el caso de videoanalítica, a día de hoy prácticamente todas las cámaras que están en el mercado sirven. Todas hoy en día ya tienen una calidad suficientemente buena como para poder ser utilizadas. Y como mencionaba en la presentación, sabemos de que en la industria ya prácticamente todas las empresas tienen sistemas CCTV de cámara, ya sea por seguridad, vigilancia, etcétera, y son esas mismas las que nosotros, al menos como Mictra, utilizamos habitualmente para poder desarrollar proyectos. Por lo tanto, muchas veces no es necesario hacer inversión en cámaras a menos de que estas estén utilizadas para otro fin. O sea, si están enfocados hacia afuera, por ejemplo, de un lugar en particular y tú quieres bien hacia adentro, ahí tienes que invertir claramente en una cámara, pero no es necesario una cámara tan costosa. Lo más importante es que tenga conectividad, una resolución HD, Full HD, y con eso prácticamente se puede desarrollar un buen proyecto de inteligencia artificial. Esa- Muchas gracias, César. Alberto, ¿esa fue tu experiencia? ¿Te sirvieron las cámaras que tenía instaladas ahí en las operaciones de encarpado? Para el proyecto de encarpado, recuerdo, por ejemplo, de las 25 encarpadoras usamos una. Usamos dos cámaras.
Y con eso comenzamos a hacer todo nuestro análisis y a pilotear hasta que empezamos a ver resultados, hasta que vimos la plataforma. Okay. Y tenemos a la menor inversión posible para pilotear, entender que funcione, que es una buena idea, y luego escalar. Esa es la recomendación. Ok, queda claro entonces que los pilotos son la manera de poder entender cuáles son las mejoras o el tipo de beneficios que podría generar esta tecnología, y de esa manera uno puede levantar un proyecto y pasárselo al área que corresponda. Hoy día nosotros tenemos en el seminario gente de innovación, de operaciones, de logística, transporte, prevención de riesgos, TI. Entonces, cada una de estas áreas le toca presentarle a alguien el proyecto, y si ya tenemos una tasa de mejora, una tasa de conversión, eso es mucho mejor. En honor al tiempo, haría la última pregunta, porque me preguntan sobre la gente de Data Science. Me dicen, entiendo que los Data Science no son tan fáciles de conseguir, entonces, ¿cuáles son las alternativas ahí si yo no puedo conseguir gente con experiencia? Y ahí también me gustaría que me comentaran de eso, César, específicamente. Principalmente, lo que se recomienda es poder muchas veces querer tener un área en una empresa en donde el foco no es la implementación de inteligencia artificial, es mucho más costoso que poder externalizarlo. Dice uno de los consejos también que da en la charla. Muchas veces es mejor externalizarlo con alguna empresa que esté dedicada netamente a eso, y va a salir mucho más barato en cuanto a costo, va a salir mucho más rápido también, considerando de que si tú tienes un área dentro de la empresa, probablemente no va a estar enfocada en resolver los problemas de tu otra área. Entonces, lo mejor para poder evitar esos casos en cuanto a los costos es externalizar el producto. Alternativas en cuanto a perfiles de Data Science es complicado de encontrar. Muchas veces los Data Analysts están un poco más orientados en realizar ese tipo de trabajo, pero es mejor siempre tener un especialista. Ok. O sea, hay planes B de ver alternativas en el mercado que tengan gente de Data Science, porque realmente sí hay una escasez. Me tocó a mí un proyecto que venían de Estados Unidos a buscar 100 personas para proveer servicio en Estados Unidos porque ya no trabajaban con la India. Y le dije, si sacaban 100 personas iban a sacar a todos los data science de los bancos y de las telcos, así que no iba a quedar mucho, no se podía. Entonces, es una escasez que se viene dando hace más de 10 años en todos los países. Bueno, yo quiero agradecer a todos por su participación, a los expositores, a toda la gente que participó del seminario. Me disculpo por las preguntas que no respondí. Ahí está mi correo, jorge.reyes@mitra. Si puedo responderle las preguntas que quedan sin contestar, yo feliz. Y nada, y muchas gracias al equipo de la Cámara por hacer todo este trabajo para poder estar disponible hoy día con toda la gente. Gracias, Jorge. Pues en el chat tenemos un par de preguntas, no sé si ustedes desean responderlas. Es que estamos, ¿sabes? Lo que pasa es que muchos de nosotros ya estamos encima para otro tema interno, entonces estaríamos muy encima. Sí, prefiero responderlas por correo después. Perfecto. Listo, Jorge. Perfecto. Bueno, entonces les damos muchas gracias a Alberto, a Jorge y también a César por sus intervenciones, a todos los que asistieron. Esperamos que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. La Cámara Colombo Chilena les desea un buen día. Muchas Hasta gracias. pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la Chao, invitación. chao. Que estén bien.